Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Buenas tardes. Nuevamente a nuestro programa de base de escritores. Para nosotros ahora es un honor, Arturo, quiero que lo sepas, contar con tu presencia porque has sembrado huella en Oaxaca. Muchas Tienes gracias. una trayectoria increíble y además, pues también pues queremos saber cómo te mezclaste a través de una notaría que es tu pasión con las letras. Entonces, pues vamos a darle la bienvenida, querido público que nos escucha en este programa y que se irán uniendo paso a paso durante la transmisión de este programa dominical, Oasis de Escritores. Repito nuevamente, para nosotros es un honor tener a un notario cuya trayectoria tiene una huella imborrable en la comunidad en todo el estado de Oaxaca y además es un talentoso escritor. Muchas Arturo, gracias. tenerte aquí es un placer. Vamos a tratar de entablar un ambiente de confianza. Siéntete en tu casa, porque a partir de este momento ya eres parte de la familia de Oasis de Escritores. Nos Muchas gracias. acompaña el maestro Octavio Urbina, nuestra querida Isaura, que es la coordinadora general de todo esta maravillosa entrevista que vamos a llevar a cabo. Y pues adelante, Arturo. Arturo David Vázquez Urdiales. Vázquez Urdiales. En qué momento nos vas a platicar? Te entró la pasión por las letras. ¿Cómo se fundó tu fundación? Ahora sí, repetitivamente, tu fundación de letras sinópticas. ¿Cómo fue que nació toda esa trayectoria? Y además también eres una historia andante, eres una enciclopedia, dijéramos. A mí me encanta estar leyendo tus notas, tus letras sinópticas que todos los días emites a través de todos los medios de comunicación. Nuevamente, buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias, Isaura Cardona, qué placer, es un honor. Maestro Octavio Urbina, es un placer muy grande. Y Lupita, amor de mi corazón, de mi vida. ¿Cómo ingreso yo al mundo de las letras? Es una historia un poco larga que sería difícil hacer pequeña en este breve tiempo. Mira, todos tenemos una historia de vida. Esa historia de vida, a veces chica, a veces grande, a veces llena de chipotes, otras veces llena de espinas, otras veces en pañales de seda, y a veces ni siquiera el más rústico de los ropajes. Mi historia de vida es evidentemente una historia de contrastes. Yo nací al interior de una familia, de una muy buena familia, una familia de una gran cultura. Mi padre fue un gran abogado, periodista, jornalista, como dijeran los gringos, diarista. Cuando yo tenía de 12 a 13 a 14 años, fui expulsado del Seminario Pontificio de la Santa Cruz por muy mala conducta. Cosas de chamacos que son muy explicables. En el mismo seminario después terminé la carrera de sacerdote, pero no me consagré. Pero volvamos al principio. ¿Cómo ingresé en las letras? Ingresé en las letras porque mi papá, que era una persona muy violenta, se enojó por mi comportamiento y me mandó a la Ciudad de México, donde tenía yo una abuela. Pero esa abuela tenía el mismo carácter que mi papá. Entonces, a la semana y media, mi abuela ya no me soportó en su casa de la Ciudad de México, en Lomas de Sotelo. Me dio la tremendísima cantidad de 50 pesos y me dijo dónde estaba la terminal del tren para que tomara yo el tren
de segunda clase, que realmente era como de quinta, y regresara yo a la ciudad de Oaxaca. Evidentemente, de Lomas de Sotelo a la estación del ferrocarril en Buenavista, pues me perdí. Me dijeron, tienes que tomar este pecero, después un metro, después una ballena, después un ruta 100. Nunca llegué. Esa noche dormí en la calle, lleno de miedo. Ok. Cuando me logré comunicar con mi papá y mi familia en Oaxaca, mi padre me dijo que si yo regresaba a México, a la ciudad de Oaxaca, me iba a agarrar a palos, me iba a golpear. Y yo le creí porque le tenía yo mucho miedo. Entonces, por año y medio, casi 2 años, viví en la Ciudad de México. Los primeros meses y casi todo el tiempo en condición de calle. Yo fui un niño de la calle, yo fui un niño de la banqueta, yo fui un niño que durmió en el suelo, teniendo como cobijo la gran bóveda celeste que nos ha otorgado el Padre Eterno. Ahí conocí la gran incógnita, conocí personajes extraordinarios, conocí lo que es tener hambre, conocí lo que es pedir limosna, conocí lo que es comer basura, conocí lo que es la orfandad. Tiempo después logré trabajar en la Plaza de Santo Domingo con mis hermanos evangelistas. Los hermanos evangelistas no son los que en ese sentido enseñan el Evangelio. ¿Recuerdan ustedes los escritorios públicos de los años 50? Esos son los señores evangelistas. Ahí conocí a don Edmundo Langlais, que era nieto de un soldado de la intervención francesa. A mis 13 años yo no tenía idea de qué carajo era la intervención francesa, pero ahí la aprendí. Pero aprendí algo más interesante. Aprendí a escribir a máquina con ortografía impecable en una máquina Remington 1941, que todavía conservo. El señor Langlais, con una paciencia inaudita, me enseñó a hacer cartas de amor, juicios de amparo, demandas penales, demandas civiles, pensiones, alimentos, cartas poder. Pero lo que más me enseñó es lo que no se escribe. Me enseñó a leer en las letras del alma, me enseñó a tener piedad, me enseñó a comprender al ser humano y me enseñó que lo más importante y lo más valioso no es el cúmulo de propiedades o la cuenta del banco o aquello que poseas. Me enseñó que lo más importante está en tu interior y que yo no era pobre y que yo no estaba abandonado y que yo no estaba lejos de la mano de Dios. Tiempo después logré ser un pequeño velador en una tienda de libro usado que se llama El Inframundo. Está en la calle de... Ay Dios, si no está en Brasil, si no está en Brasil, está en Uruguay, en la Ciudad de México. Creo que está en Donceles. En Donceles, exactamente. Ahí fui, como se dice coloquialmente, pues está atrás de Catedral, pues. Como se dice coloquialmente, fui un chalán. A un lado había otra negociación y de día me daban un diablito y me iba yo a recorrer todas las calles que yo podía de la Ciudad de México y entregaba yo revistas, Vanidades, y ahí estaba doña Yolanda Vargas Dulce, Contenido, Selecciones. Pero volvamos a la biblioteca, la inmensa biblioteca. Por ejemplo, ahí tuve contacto con los grandes clásicos, indiscutiblemente. Me chuté México a través de los siglos. Conocí quién era, por ejemplo, don Vicente Riva Palacio. Marcaron una historia. Entonces, ¿cómo entré yo a las letras? Pues entré a las letras por el lado que se debe de entrar, por el lado de sudar la gota gorda, por el lado de la disciplina, por el lado de comprender la humanidad, por el lado de la pobreza, por el lado de las lágrimas, por el lado del dolor. Entonces yo, lejos de hacerme un niñito de la calle que
ingiriera cemento, como mis demás amiguitos, o tomara alcoholes de desecho, o sirviera yo en una cantina, o sirviera yo en un prostíbulo, o yo mismo tuviera otro tipo de trabajos. Mi confianza y fe en Dios se agrandó inmensamente y logré empezar a usar la máquina de escribir y empecé a armar el sentido del escritor en la cabeza, que a estas alturas del partido me resulta indispensable. Tiempo después ya ingresé en el periodismo, los conocimientos que obtuve trabajando para las imprentas y trabajando en la Plaza de Santo Domingo. Yo no clonaba facturas, ¿no? Yo hacía títulos apócrifos, yo hacía volantes. Fui velador también de una pequeña imprenta, una imprenta chiquitita, con una maquinita Chandler, de esas de te invito a mi fiesta, o licenciada Isaro Carmona, licenciada en Derecho, cédula profesional 1927-144. Todavía sé cómo están las letras inversas tipo Gutenberg del cajón de tipos móviles que usan las imprentas de tipo. Estos eran de golpe. Había industriales también, ¿no? Con motor eléctrico. Conocí el sistema offset, porque también había Ultilix, que era el sistema offset más antiguo. La reina de la tipografía era la máquina Minerva, Heidelberg, era alemana. Quien manejaba eso, manejaba un Rolls Royce. Nosotros solamente manejábamos un arado con una máquina Chandler de media carta de tipografía. Pero me acuerdo perfecto cómo está el sistema del cajón, mayúsculas y minúsculas, y por cada tipo de letra es un cajón. Donde van los cajones se llama chivalier, donde se ingresa tu cuarteto o la forma que vas a imprimir se llama cuadratín, que es un cuadro que tiene una prensa que apina los tipos móviles. No sé, hace tiempo que no veo una, después tuve una imprenta, pero es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, S, O, P, Q, R, C, T, V, W, X, Y y Z. En la parte baja, alta son las mayúsculas. Sí, números, sí. 906543221, especiales, todos los que tiene el tablero Querriting IOP de su teclado, que es el de la máquina de escribir, que la máquina de escribir tiene ese teclado a partir de John Harris Smith en 1906, me parece, cuando lo patenta, que es el teclado que ahora ha llegado a nosotros y lo tienen ustedes en su computadora. Ese teclado es el teclado Querriting OP. Entonces, recuerdo perfectamente los cajones y cómo armarlos, porque los armas a mano y no puedes ver el cajón y ver tu forma, ver el cajón y ver tu forma. Tienes que hacerlo a mano y saber dónde está la letra. Y luego, para armar la forma, la tienes que armar con un espejo. El espejo te da el derecho, porque tú estás armando la forma al revés. Sería más sencillo si imagináramos cómo escribía Leonardo da Vinci. Así se forman los tipos móviles. Bueno, así ingresé yo a las letras, como ingresa al ejército, ¿no? A patadas. Ya después le tomé amor y cariño. Llegué a ser director regional del Grupo Noticias en Puerto Escondido, en la costa. Editorialicé La Nota Roja con una columna cada quien. Uno de los grandes amigos que aún conservo es Genaro Altamirano, con el cual vendí periódicos y llegó a ser director general de esa desaparecida editorial. Y he escrito en cualquier cantidad de medios. Imparcial, Noticias en mi Pueblo, Crónica, etcétera. Y a nivel nacional, pues ya me publican en muchos, hoy en día, en muchas expresiones literarias. ¿Por qué escribo y escribo todos los días? Pues porque me deformé. Se me metió un virus. Ese virus se te mete en la sangre, te corroe, te llena, te cambia, te deforma.
y te obliga todos los días a escribir a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, pero para que tú escribas a las 5 de la mañana y tengas a las 6, 7 de la mañana la columna diaria sobre letras hipnóticas, evidentemente leíste 5 o 6 horas diarias. Entonces no me dedico al diarismo porque ya no creo en él, no me dedico a los grandes medios de comunicación porque tampoco creo en ellos, pero me dedico a expresar lo que yo siento. Lo que yo escribo son letras del alma. Yo escribo razones, formas, sentidos, poemas, criterios, expresiones. Me trato de comunicar con mis demás compañeros seres humanos a los que luego no entiendo y no comprendo. Pero también escribo para el futuro. Yo sé que el día de mañana, en algún momento en el tiempo, una generación que hoy no existe, un ser humano que lejos está aún de nacer, encontrará las letras hipnóticas y comprenderá, sin lugar a dudas, en cualquier momento dentro de 50, 60, 70 años, cómo se pensaba en el siglo XXI que ahora nosotros vivimos. Y perdón, Arturo, que te interrumpa esta plática tan interesante y tan amena que estamos llevando a cabo, pero tienes toda la razón. Las letras sinópticas, desde el momento en que tú tienes el contacto con esas palabras impresas o escritas, te paraliza. No te da ya la oportunidad de dejar de escribir, de dejar de leer, perdón, para el rato, de dejarlo pendiente, sino que te vas de filo. Por eso le pusiste letras sinópticas, cualquiera que sea el tema, tú te metes a leer letras sinópticas de Arturo Vázquez y se va. Ahora, lo que a mí me llama la atención, Arturo, es, ¿la convertiste en fundación con algún fin? El fin no es económico, el fin es de derechos de editorial y de derechos hipnóticos, pues, de derechos editoriales y sobre todo para tener un soporte de una persona moral que soporte el sistema legal. Mire, se lo pongo claro, van 2 veces que me mochan el WhatsApp. Usted es escritora, doña Isaura es escritora, el maestro Octavio Urbina es un extraordinario pensador, un agente de sensibilidad, un agente artística, que sabe y conoce, por ejemplo, de las artes plásticas y la pintura. Ya lo sé yo bien, muy bien. Pero hay gente a la que no le caen bien las letras hipnóticas. Entonces van 2 veces que me mochan el WhatsApp. Entonces haces una queja, he tenido problemas también con el Facebook, he tenido problemas con las redes sociales, porque la expresión de las ideas no siempre satisface a todas las personas que te leen. Y el ser humano es así, el ser humano es caprichoso, pero también es vengativo y también actúa dentro de su forma de su enojo. Te denuncia o ve cómo te mocha o ve cómo cercena. Recordad siempre que es más fácil destruir que crear. Así es. Entonces, por si las dudas en algún momento, soy abogado, mi cédula profesional es de 1993. Saludo a Silvia Montero, mi excompañerita. Aquí está con nosotros. Aquí está. Gracias, gracias Silvia. Gracias, Silvia. Y también David. David está con nosotros, que se ha unido desde... David Vázquez Tobar es un escritor oaxaqueño que yo invité. Gracias, gracias David. Entonces, la cuestión está en que, por si las dudas en algún momento tenemos alguna apreciación de carácter legal y vamos a ir a los tribilines, me acompaña la fundación. Entonces, el cúmulo del reparto de responsabilidades es más fácil cargar un bulto de cemento entre 3 o 4 que entre uno solo. Entonces, pero la fundación no es tan complicada. La fundación simplemente, nosotros no pedimos dinero, nosotros no hacemos ninguna actividad para recabar, para nada. Al contrario, con otra fundación que es Testamento, un acto de amor, que lo tengo con la notaria María de Lourdes, que no está conectada porque está aquí atrás, fuera de cámara, pero aquí atrás, con mi hijo José Ignacio, a que también saludo con mucho cariño. Entonces, por ejemplo, cada año hacemos una jornada testamentaria. Hemos otorgado
cerca de 7,000 testamentos gratuitos a la población abierta del estado de Oaxaca a través de la Fundación Testamento Un Acto de Amor, y no cobramos un solo peso por esa jornada, y somos los notarios en América Latina que hemos otorgado el mayor número de testamentos y más gratuitos. No solamente testamentos gratuitos. Y la fundación es exactamente lo mismo. La fundación es letras hipnóticas y tendría que ser por un acto de amor. Nosotros creemos en el ser humano y creemos que la fuerza más grande del universo es el amor, es la construcción del amor. Y se lo dice alguien que vivió en una banqueta y que comió basura. Si usted no cree en el amor, no está haciendo nada en el planeta Tierra, le falta mucho. Así es, así es. Muchas gracias. Y pues bueno, hemos publicado libros, tampoco los presento porque soy totalmente ajeno a la cuestión de la parafernalia, dicho con todo respeto. Soy totalmente antisocial. Estar hablando con ustedes es un acto verdaderamente heroico para su servidor. Lo hago con mucho gusto, pero rehuyo las cámaras, son la kriptonita de Superman, o aquí cabría preguntar, ¿qué kriptonita es la que le toca al águila descalza? ¿Cuál sería la kriptonita para el águila descalza? ¿Ustedes lo saben? Pues bien, la kriptonita para el águila descalza son las tachuelas. El nopal, las espinas del nopal, yo voy a decir. Entonces, no soy muy dado, pues, a presentar libros, no voy a fiestas, convivo poco con mis hermanos seres humanos, a los que prefiero escribirles que tratarlos. Esa es la respuesta. Pero provienes de una familia muy culta y creo que todo ya lo traes dentro. Aunque en lo que te hizo grande, quizás más grande de los otros, es que tú lo aprendiste directamente en la calle, como nos acabas de mencionar ahorita. A mí nos gustaría mejor saber cómo te regresas a Oaxaca, en qué momento dices es el momento oportuno para que yo regrese a Oaxaca, esa bella tierra de la guelaguetza, del mezcal, de el gusano de maguey, del amarillito, qué sé yo, de infinidad de todo un arte culinario el que tiene Oaxaca, es de los mejores que tiene en todas los lugares, tú lo podrás constatar que has viajado también bastante. Entonces, ¿en qué momento dice Arturo, yo me regreso mejor a mi tierra? Bueno, para eso tenía yo como 15 años, no era yo muy grande, realmente era yo bastante chico, pero creo que lo que me animó a regresar, además de el terror que le tenía yo a mi jefecito, en paz descanse, fue ¿qué me animó a regresar a Oaxaca? Yo creo que el hambre y el miedo, el frío. Si bien es cierto, es una gran escuela, no es menos cierto que quizás yo hubiera terminado, no sé, como vaya usted a saber, mecánico, ¿no? Me hubiera jubilado quizás como velador, no lo sé. Quizás hubiera yo estudiado en México y fuera yo ahorita ministro jubilado de la corte, o borrachito, ¿no? Entonces, en algún momento yo tenía ya demasiada hambre, demasiada necesidad de no estar solo. Busqué a mi padre y fui a terminar al seminario, de donde salí corrido, y entonces pude terminar una carrera. Así como en algún momento fui un chavo de la calle, así en otro momento también fui seminarista, terminé el seminario y en algún otro momento también terminé la carrera de Derecho e inicié la vida pública. En la vida pública de mi estado se mide por plazas o se mide por niveles. La burocracia Godín, con todo respeto, porque fui Godín 20 y tantos años, se mide por niveles. Entonces, mi primer chamba como Godín fue oficial administrativo 1A. Entonces, yo en forma de broma digo que estas manitas,
tan útiles que hicieron, que han contribuido a las leyes del Estado, porque he redactado varias, sin llenarme la boca de presunción ególatra, sino es mi trabajo era ese. Entonces, lavaron, y tampoco me da pena decirlo, los sanitarios del Instituto de Vivienda del Estado de Oaxaca, en donde fui intendente. Como intendente, logré tener recursos económicos para iniciar la carrera de licenciado en Derecho. Después trabajé en el registro civil, donde fui escribiente. Me ayudó siempre en la vida saber escribir a máquina. Fui escribiente, secretario del registro civil, después fui oficial del registro civil, fui escribiente en el Ministerio Público, después fui secretario en el Ministerio Público, después fui agente del Ministerio Público, y así hasta llegar a ser consejero jurídico del gobierno del Estado. Y ya estaba yo cansado de ser burócrata, y después el señor gobernador constitucional del Estado me honró con la designación de notario público número 100 en el Estado hace 18 años, trabajo que ejerzo ininterrumpidamente todos los días durante ya ahora 16 años. Es un placer y un honor ejercer una de las más bellas profesiones del abogado, que es la función de la fe pública, y me da suficiente espacio mental para poder escribir, que es mi verdadera y auténtica motivación de vida. Pero yo quisiera dejar de hablar de la vida de su servidor. Exacto, exacto. Y antes que continúes, Isaura tiene unas participación, ya tiene ratitos, y antes de que se le tome su manita, la vamos a escuchar. Gracias, Lupita. Sí, Isaura, adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, Arturo, primero, bienvenido a Voz de Escritores. Es un placer que nos acompañes en este espacio que se ha creado, como te dije, por el privado, para honrar a los escritores en vida y promover sus obras literarias. Tú decías que eras tímido con respecto a tener una vida muy pública, muy social. Y te has, a pesar de que nos has mencionado a grandes modos, o grandes rasgos, tu vida profesional, has estado en la esfera pública, prácticamente. ¿Cierto? Sí, sí, cómo no. Perfecto. Así es. Que indudablemente es contradictorio porque te pone en el espacio social, pero tú a nivel personal prefieres la intimidad de tu privacidad. Y haciendo uso de ese gran espacio que te permite ejercer como notario, yo soy abogada y tuve también la oportunidad de ser notaria en mi país, que es una de las profesiones en mi país por lo menos que todavía se conservan como de gran credibilidad, ¿sí?, entre las profesiones liberales. Y conozco un poquito el sistema notarial de mi país y sé que este rol, a pesar de que pone al notario frente al público, también permite tener mucha privacidad. Mira que estoy en un lugar, estoy en un lugar que no es mi casa, entonces el perrito está ladrando. Bueno, aquí estamos. El perrito representa la voz de Dios que se comunica con toda intensidad y con una gran capacidad creativa con nosotros. Agradezco al hermano perro. Maravilloso. Bueno, te cuento. Entonces es te contextualizaba, digamos, ese rol grande que has desempeñado en la vida pública y el rol que has desempeñado en tu vida privada a través de las letras, que escuchándote pues te da un universo muy amplio para tener y plasmarlo en tu obra frente a tus escritos, específicamente las leyes del poder para gobernar en un México sin ley. Pregunto, ¿es una crítica a la realidad mexicana o es una propuesta de manual de supervivencia política?
¿Y Mire, cuál es la tesis principal que buscas demostrar? mire, usted está en Colombia, ¿verdad? Sí, señor. Qué honor Colombia, conozco muy bien Colombia, he estado allá una veintena de veces. Cartagena de Indias, Bogotá, Medellín, extraordinario, ¿no? Bien. Tierras hermosas. Colombia no le va a gustar mucho a la izquierda, ¿no? De mi país, pero Colombia y México son prácticamente lo mismo, con nuestras diferencias geográficas, poblacionales, étnicas, pero compartimos un pasado histórico y compartimos un mismo derrotero, porque estamos hermanados no solamente geográficamente, ¿no? Porque somos parte de la misma influencia geográfica, sino estamos hermanados en nuestra forma de pensar y de sentir, de ver el mundo, inclusive de odiarnos y de amarnos. Y tenemos otros problemas graves que nos hermanan, por ejemplo, la violencia, la guerrilla, el narcotráfico. Bien, Pregunta. nosotros los escritores, todos nosotros aquí presentes en esta sala somos escritores y tenemos una inmensa virtud, a diferencia del notario. Me decía usted que fue notario o es notario. Sí, señor, fui. Bien, los compañeros escritor y compañera notaria, qué orgullo tan grande, qué distinción tan grande. Gracias. Nosotros vivimos en el ámbito o navegamos en el ámbito de la ficción. Las leyes del poder para gobernar a Colombia sin ley son lo mismo que las leyes del poder para gobernar un México sin ley. Yo viví inmerso en la política mexicana mucho tiempo. Conozco a una gran cantidad de políticos y como observador, como un caricaturista, más bien como un acuarelista, he observado sus mentiras, su falsedad, su hipocresía y la forma de mentir. No quise retratar a nadie, y sino simplemente hemos tomado como un gran puzzle, como unos legos, parte de la conducta humana. El político no es diferente a algunas otras profesiones de la conducta humana. Lamentablemente, mis hermanos humanos son altamente, igual que yo soy el primero, altamente defectuosos, pero así construimos y así hemos construido nuestra realidad. Las leyes del poder para gobernar a un país sin ley son una caricatura para nada lejana de cualquier país, de cualquier pueblo, de cualquier condado, gringo, mexicano o de cualquier lugar de América Latina e inclusive de África. El poder, desde el principio de todos los tiempos, fue diseñado por los hombres para gobernar a los demás hombres. Por ese motivo está ausente casi siempre de medidas de bondad. Para poder gobernar necesita ser inhumano y para poder controlar países violentos, un mentiroso. Si no eres falta de bondad y no eres mentiroso, no sirves para gobernar países como Colombia o como México. Bien, todo lo que yo digo ahí es una ficción. Si en algo se parece a la realidad, es pura chiripada, como decimos en México. Pura chiripada. No, mi locura, mi locura. Algún virus que tengo. Mire usted, algo sí es cierto. Yo soy nieto, no, soy cierto. Soy bisnieto del general Edmundo Sánchez Cano. En la obra aparece como el general Teodomiro Sánchez Cano. En una gran medida es una dramatización caricaturesca de su trayecto. Él fue compañero de armas de Maximino Ávila Camacho, un gran amigo de Manuel Ávila Camacho. Eso le permitió desde el colegio militar hasta la gubernatura del estado, pasar por jefe político de varios estados de la República
y por oficial mayor, me parece, y subsecretario de la Secretaría de Guerra. No fue un soldado de espada virgen y para nada, fue un hombre bastante hecho en la Revolución Mexicana y posteriormente ojalateado en la posrevolución. Teodomiro encarna al soldado que se da a los hombres de poder y ejecuta sin misericordia las órdenes del poder. Lejos de eso, las leyes del poder para gobernar a un México sin ley, me permití preparar por acá breves palabras. Se las voy a tratar de leer. Solamente son 90 segundos. Bueno, voy a presentar brevemente las leyes del poder para gobernar en un México sin ley. Una obra que no intenta describir cómo debe funcionar la política, sino cómo funciona cuando desaparecen las ilusiones y quedan solamente los mecanismos reales del poder. El libro sigue la historia de Teodomiro Sánchez Cano, un hombre que asciende desde la base más humilde hasta las estructuras, donde se decide el destino de un país. Su recorrido permite descubrir las reglas ocultas que sostienen los sistemas cuando la moral deja de ser el motor y la supervivencia se vuelve prioridad. Entre las principales leyes del poder que expone la obra destacan 3 núcleos fundamentales. Primero, mentir sin remordimientos, entendiendo que la lucha política, la narrativa y la percepción pública pueden ser más determinantes que la verdad. Segundo, no comprometerse con nadie de forma absoluta, porque las alianzas rígidas pueden convertirse en cadenas cuando cambian las circunstancias. Tercero, comprar la lealtad en lugar de confiar en ella, mostrando que en entornos inestables la fidelidad suele sostenerse más por interés que por mérito. Estas leyes no se presentan como ideales morales, sino como un espejo literario que los mecanismos reales del poder permiten cuando las instituciones, como todas las instituciones humanas, se debilitan. El libro, en el fondo, no es solo una novela política, es una reflexión sobre la condición humana, sobre la ambición, sobre la supervivencia y sobre el precio que paga quien decide entrar al juego del poder. Arturo, Adelante. el príncipe de Maquiavelo, ¿en qué se diferencia su análisis del clásico o la novela que planteas frente al clásico, El príncipe de Maquiavelo? ¿Es México un caso de estudio único que requiere una actualización o una adaptación maquiavélica? Y ya se incluye a Colombia. Incluyamos a Colombia en ese Incluyo a Colombia, incluyo a Italia, si quiere también. No hay problema. Mire, Dale. Mire. ¿En qué se diferencia ese análisis o ese planteamiento dentro de tu novela? En lo práctico, Maquiavelo, sin lugar a dudas, fue un gran teórico, pero Maquiavelo observó la conducta de la familia Médicis, que para nada es algo mínimo, en absoluto. Fueron sanguinarios, fueron mentirosos, fueron depredadores del poder y fueron monárquicos papales. Se adueñaron ni más ni menos de la más grande de las instituciones del poder de su época, que era por 2 papados, ¿verdad? Lucrecia, pues puede ser cualquiera de los grandes políticos de América Latina. Lucrecia no necesita ser necesariamente mujer. Para ser político no hay género. Eso puede volver locos algunos escaladores del poder que ven en el feminismo, quizás, en la exacerbación de las luchas, formas de dominación. Maquiavelo dibujó la forma en que se ejerció el poder romántico 3 y medio siglos antes del romanticismo.
Si usted lo ve en la perspectiva de ese cristal, Maquiavelo es un gran escritor decimonónico, indudablemente. Generó y forjó una teoría del caos, acertada como todas las teorías del caos. Su visión, indudable, llega a ser incluso la tesis para el político moderno. Las leyes del poder no son la antítesis. Las leyes del poder hacen un buen vínculo para comprender cómo lo más inhumano del ser humano, necesita las leyes de la mentira, de la hipocresía, de la banalidad, de la frivolidad, del engaño para gobernar. Lamentablemente, la hostia de cada día de nuestros países circulantes es la dádiva por el sufragio, la mentira por el poder, el escrutinio por la frivolidad, el engaño por aquello que se pierde. Y tendríamos que hablar, por ejemplo, de la justicia. La gran maquinaria de poder posrevolucionario fue el Partido Revolucionario Institucional en mi país. No quisiera yo en este espacio hablar de otro país, me puedo equivocar. Quizás tendría yo muchas limitantes para hablar de Colombia, pero prefiero hablar del que conozco y conozco perfectamente bien, que es el viejo priismo. Octavio Paz dijo que era la democracia perfecta, y era la democracia perfecta. Les voy a, si me permiten, voy a leer solamente un fragmento de un mini capítulo de una de las partes máximas del libro. Recordarán ustedes a Plutarco Elías Calles, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Sí. Bueno, yo después le explico quién era don Plutarquito, que era una maravilla don Plutarco. Bueno, el fin de Heraclio es un subcapítulo. Una semana después de que Herminio Laso tomara posesión como presidente, los primeros movimientos comenzaron a notarse. Manuel Ávila, su flamante secretario de Guerra y Marina, envió un mensaje urgente al general Heraclio Isaac de la Calle, solicitando su presencia. Las órdenes eran claras: no permitir que su guardia personal lo acompañara. El reluciente Cadillac del secretario Ávila llegó a la residencia de Heraclio en el Pedregoso y lo llevó por calles obscuras. El general, acostumbrado a que su palabra fuera ley, sintió una inquietud profunda, pero no se imaginaba el destino que le esperaba. Cuando el Cadillac se detuvo en los llanos de Balbuena, Heraclio notó la silueta de un avión bimotor. Sus motores ya encendidos y listos para despegar. En ese instante, Teodomiro Sánchez Cano apareció en escena, empuñando su inconfundible Luger 45. La sonrisa grotesca en el rostro de Sánchez Cano fue la confirmación de lo que Heraclio temía. Hijo, de tal por cual, aquí el libro dice otra cosa. Eres un traidor, escupió Heraclio, mientras lo miraba con odio. Sánchez Cano, con la frialdad que lo caracterizaba, respondió: solo aprendí de usted, general. Don general, o se sube al avión, o aquí lo mato, y sus huesos se los aviento a los mastines de su casa en las piedras. Usted me enseñó bien las leyes del poder para sobrevivir en este país corrupto que usted mismo construyó, general. Pero el presidente lo quiere vivo, en el exilio, como ejemplo de su bondad. Sepa, general, que el que manda ahora no vive enfrente, vive en Los Pinos. Y aquí en adelante, su maximato es historia. Y ahora el poder lo tiene el presidente. Heraclio, derrotado, no tuvo otra opción
Fue esposado y subido a la fuerza al avión. Mientras despegaba el bimotor desde los campos de Balbuena, una época oscura de reinos de terror llegaba a su fin. Heraclio Isaac de la Calle, el hombre que una vez controló a México con puño de hierro, era exiliado en San Antonio, Texas, donde los gringos, curiosamente interesados en sus secretos, lo esperaban. ¿A qué refiere? Es una cuartilla, ¿eh? Ujú. Sí, Bien. sí. Tenemos en esa cuartilla un extraordinario análisis literario. El término del maximato que inició Álvaro Obregón, la culminación de el recorrido de Plutarco Elías Calles como presidente de México y el exilio en que lo sumió el más dócil de sus generales, que fue Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas llegó al poder por haber permitido el homicidio de Venustiano Carranza en Tlaxcalaltongo, Puebla, quien era presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, cuando lo mataron. El premio por ese homicidio fue la presidencia de la República. Pero en ese momento se acabó el maximato e inició la dictadura perfecta, que era del Partido Nacional Revolucionario. Como está a punto de terminar, me pongo a sus órdenes. Este solamente es una página del libro que dibuja lo que ha pasado en México, y por eso son las leyes del poder para gobernar a un México sin ley. Si yo les digo que Lázaro Cárdenas victimó a Venustiano Carranza, voy a tener una cantidad indescriptible de una andanada que se me va a echar encima, pero pues yo lo remito al Archivo General de la Nación, pues ya ahí nos vemos, ¿no? Además, yo aquí escribo ficción, no historia. A sus órdenes. Lupita, Adelante. Perdón. maestro, como tenemos tema, porque creo que hay todavía mucho tema sobre este libro, desde ya yo creo que invitamos a Arturo para un segundo programa, porque hay muchas preguntas en torno a tu vida literaria. Si Entonces, estás de acuerdo con sus actividades, claro, entonces para que por favor nos agendes un espacio. Maestro, A la Octavio. orden. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Estoy extasiado con esta charla porque, bueno, como bien dices, no es pues un libro, sino es una charla la que tenemos, el cual te agradezco como hermano, en verdad, porque, pues bueno, has narrado ahorita en breve espacio toda una gran historia, toda una vida. Y bueno, eso se valora, se agradece. Y pues bueno, ese maximato continúa hoy en día todavía. Entonces, pues yo me quedo más que feliz, contento, agradecido por estar aquí, porque nos permitas conocer parte de esta historia, porque nos regalas día con día estas letras maravillosas, que como bien dice Lupita, las leemos, quedamos enganchados y continuamos, y hasta que terminamos de leer ese espacio, ya queda uno tranquilo. Entonces, pues esperemos tenerte pronto nuevamente en este programa, y pues te esperamos en muchos otros lados más, porque aún y cuando seas ermitaño, pues bueno, tenemos que aprender un poquito de esa sencillez. ¿Mm? Muchas gracias. Claro que sí, Gracias. acepto, como dijera en la toma de la ciudad de San Marcial, Oaxaca, hacia 1811, el general Guadalupe Victoria, al pie del río de Jalatlaco, va mi espada en prenda, voy por ella. Y aquí nos vemos en la siguiente reunión. Y por otro lado, yo quiero bendecir, agradecer a Dios, agradecer en este espacio de escritores, darle mi más profundo agradecimiento al gran creador del universo, porque en esta ciudad de Monterrey, yo estuve en el hospital ayer, el día 29 de noviembre, en la compañía de mis hijos, mi hijo Arturo, que por aquí anda, mi hijo José, que anda aquí atrás, mi gran compañera de vida, que es Lourdes, que por aquí atrás anda. Fui sometido
gracias a las manos, le mando un gran saludo al doctor Julio Gallardo, a una operación de alto impacto. Tengo 62 grapas en el abdomen, de acá abajo. 8 hoyos, ¿no? A mí me amputaron el estómago, pero quedé vivo. Y esta es la primera presentación que tengo con cualquier público después de esta operación. Y si no hubiera yo quedado vivo, pues como decimos en Oaxaca, pues ni iguas, nomás no nos vemos. Nada más que la gran incógnita. A mí me gusta mucho el nombre de la gran incógnita que los indios pueblo del gran territorio Hopi, de los indios Jicapú, mencionan al encontrar la justificación del gran creador, el Dios eterno. Le dicen la gran incógnita. La gran incógnita indudablemente nos permite Isaura, David, Lupita, el maestro Urbina y todos los demás que no logro ver, estar aquí presentes. Entonces, esta expresión de vida, de platicar con ustedes, para mí es un milagro. Gracias a esa operación tengo una mejor condición de vida, ahora peso 43 kilos menos. Lo que están viendo aquí no era yo, pero este corazón tan golpeado, sin lugar a dudas, es todo de ustedes y de todos los lectores. Muchísimas gracias. Gracias, Padre, por permitirme seguir abriendo la boca, seguirme equivocando, seguir metiendo la pata, pero también encontrar nuevos amigos como ustedes y también tener en ustedes una expresión de amor y grandes lectores. Muchas gracias, señores. Lupita, una última pregunta que todavía tenemos tiempo, Arturo. Si Dime. La clase política juega con estas reglas, ¿cuál sería el rol de nosotros los ciudadanos comunes? Soportarlas. Ah, carajo. O ser víctimas o cómplices y normalizar estas conductas, estas prácticas. Mire usted, Ya no se escucha. Tu volumen, tu audio, Tu, no te escuchamos. Yo creo que es el internet. sí, hay interferencia. No te escuchamos, Arturo. Arturo, ya no. Tocó para la próxima entrevista. Tu audio. A ver si mueve algo. Porque no sabemos si nos está escuchando, él sí nos está escuchando o no. Parece que él sí nos escucha, pero ¿Sí? nosotros sabemos no. Bien, probablemente en este tipo de programas, pues ya sabemos perfectamente, y aunque parezca repetitivo, siempre suceden cosas de la La tecnología. novedades tecnológicas. Sí, normal, eso no es nada del otro mundo. Pero bueno, pues ojalá tengamos la oportunidad, como bien lo mencionan, de tener otra segunda parte, porque Sí, es maravilloso. muy interesante, todo y lo que queda todavía mucho tema por tratar. queda uno como en los escritos, picado con ganas de saber. Tal cual. Sí, y creo que mejor dicho, no nos equivocamos al considerar en Oasis de Escritores que pues Arturo Vázquez Urdiales no era nada más un nombre común, sino es toda una enciclopedia. Nos falta que nos comente su espacio como catedrático de Historia de México en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Su faceta como pintor, también. También. O sea, es toda una capacidad tremenda que tiene como hombre intelectual, humanista. ¿Me oye ahí? Sí. Ya. Sí. Bueno, es que me metí en mi teléfono, así que va a tener que ser una cosa medio rara. El audio lo tenemos en el teléfono ahora. Ok. Te escuchamos. A ver, ¿en qué me quedé? ¿En qué iba yo? Te escuchamos que
El papel del en la ciudadano. pregunta. Ah, bueno, pues yo le dije, creo que todavía alcanzamos a que yo le dijera que aguantarse, ¿no? Sí. Sí, Mire, las sociedades humanas, no es que yo enarbole esa tesis, solamente es la verdad. Las sociedades humanas estamos hechas desde nuestro ADN para tener un amo. Ese amo nos tiene que engañar para que siga siendo nuestro amo. Por eso inventamos la democracia, inventamos magia. ¿Qué mejor magia quiere usted que su fe de notario? No hay magia más extraordinaria para explicárselo que lo que usted firma es la voz de Dios y es la verdad a pie juntillas. Lo mismo es la democracia, o un billete, o las reglas del poder. Entonces, para que el gobierno gobierne y para que el hombre del poder gobierne, no puede gobernar en un punto de verdad. Seríamos muy ingenuos si creemos en eso. Hemos hecho las leyes que nos gobiernan para tener un sano equilibrio entre quien ejerce el poder político y el pueblo lo comprenda. Y las leyes civilizadas para que no nos comamos aquí abajo los unos a los otros. Por eso hay juzgados. Por eso vamos a ver ¿Dónde se consigue tu libro? en Amazon. Pero lo voy a publicar ya este mes fuera de Amazon y se los hago llegar ya impreso con todo gusto. Maravilloso. Muchas gracias. Muchas gracias. Lupita, gracias. Ciela. Entonces, pues no, al contrario, para nosotros ha sido un verdadero placer, Arturo, y espero que tengas un poquito de espacio para seguir con esta plática tan interesante, tan importante, que ha movido recuerdos, ha movido muchas cosas, que quizás las reacciones al rato ya surjan en los comentarios. Y agradecerle también a Silvia y a David que te acompañaron, a Maestro Urbina, a Isaura, y pues un placer. Como yo le estaba mencionando, quizás tú no lo escuchaste, no eres un hombre común, eres una enciclopedia andante. Qué amable. Para concluir, Años y años como catedrático de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, notario, abogado, y todo un gran nombre por lo que hasta ahorita hemos escuchado de tu parte, un gran ser humano. Gracias, Arturo, por tu presencia y muchas gracias. nos vemos en la próxima ocasión. A las órdenes. Un abrazo muy grande. Que esté muy bien. Gracias. 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 Hasta luego. Bye. Hasta luego.